Ahora sí, comenzamos con nuestra reflexión de esta jornada que trata sobre el tema de decirle que no al drama en nuestras vidas. El drama es una experiencia muy común, es una experiencia muy desgastante y tiene que ver con una sobrereacción emocional que suele derivarse de una percepción sobredimensionada. Es decir, cuando tendemos a exagerar nuestra respuesta de desenfado, de desaliento, más bien de enfado, de desaliento, de desencanto, de desilusión, de enojo, de tristeza, cuando algo no sale como esperábamos o cuando alguien no se comporta como también nos gustaría. Y entonces vamos permitiendo que el drama vaya haciendo pues una especie de invasión en nuestra forma de ser que la va distorsionando porque por un lado pues nos vamos cada vez equivocando más en nuestra manera de percibir las cosas y de percibir a las personas y por otro lado pues nos vamos volviendo cada vez más susceptibles, cada vez más sensibles, ya en niveles desproporcionados, lo cual necesariamente se termina traduciendo pues a una falta de confianza en uno mismo, se termina generando una gran inseguridad personal y claro, por si fuera poco, además nos vamos alejando o vamos haciendo que los demás se alejen de nosotros porque lejos de asumir la propia responsabilidad cuando nos equivocamos, cuando fallamos o de simplemente aceptar que las cosas no pueden salir siempre como uno quisiera, en vez de hacerlo así, lo que nos ponemos a hacer es buscar culpables, es estar buscando excusas, es estar haciendo señalamientos y claro, pues eso todavía empeora más la situación tanto de vulnerabilidad de nuestra parte emocionalmente hablando como de resistencia que vamos generando en aquellos que forman algún tipo de relación con nosotros. Y es que el drama pues, también tiene mucha connotación cultural, inclusive se suele asociar a ciertas regiones, por ejemplo en nuestro país, ¿no? Cuando se afirma que los de cierta zona pues, son muy sentiditos o que de otros por el contrario pues, son muy secos y muy fríos. Como sea, el tema del drama es un tema mucho más común de lo que suponemos y para prueba basta un botón. Hay que considerar, por ejemplo, cuántas personas sobre reaccionan claramente de una manera negativa ante situaciones que son por demás triviales, ante circunstancias que son accesorias o inclusive ante escenarios que son superficiales, ¿no? Es también otra forma de decirlo, es cuando afirmamos ya no armes un tango, ¿verdad? O no la armes de pancho, como diríamos también en nuestro país, por situaciones que en realidad no tienen importancia. Pero la realidad es que muchas personas sí arman el pancho, sí arman su tango, cada vez que algo no salen de acuerdo a lo que esperaban, o cuando se equivocan, o cuando les fallan, y entonces empieza a generarse esa sobrereacción que es tan reflejante, vamos a decirlo así, de una clara falta de autoestima por un lado y también por otro, esa es la conexión sobre la que vamos a reflexionar hoy, una seria falta de compromiso consigo mismo y con la realización de aquellos valores, de aquello que hemos identificado como importante en nuestras vidas. Y es que, a ver, como en todo lo que pueda definir una personalidad, pues nos podemos ir hasta sus orígenes en la infancia, en donde si bien es cierto que hay cierto tipo de perfiles de personalidades que son más propensas al drama, también es cierto que el entorno familiar contribuye mucho a que se dé en las personas, en los niños, que nazcan los niños y luego se vaya haciendo cada vez mayor conforme se va creciendo en edad. Lo cual es verdaderamente absurdo porque tendría que ser exactamente al revés. Se podría entender un drama en un niño, ¿no? Porque el niño todavía no tiene sabiduría, el niño todavía no tiene preparación, el infante todavía no tiene madurez,
Y entonces, claro, pues cuando le dices a un niño, a una niña que no, por un juguete que quiere, por un dulce que se le antoja, pues se puede esperar hasta cierto grado inclusive que tengan una experiencia de drama, de berrinche, como reacción, ¿no? Pero lo increíble es que pues luego la niña, el niño van creciendo, ¿no? Ya están en su adolescencia, ¿no? Están en sus 15, 17 años y todavía arman berrinche, arman punch cuando se les dice que no. Y bueno, te dices, ok, todavía en la adolescencia pues hay un poco o un mucho de caos hormonal, hay mucha crisis existencial, están en una etapa de transición, pues vamos a darles chance también hasta cierto rango, ¿verdad? Pues porque todavía pues no acaban de dar ese salto cuántico de la infancia hacia la adultez, pero bueno, entonces tiene cierto margen de paciencia. Pero cuando ya estás hablando de un adulto hecho y derecho, entre comillas, cuando estás hablando de una persona en sus 30, en sus 40, en sus 50 años, que cada vez que se equivocan, que cada vez que algo les sale mal, que cada vez a alguien les queda mal, siguen armando un pancho, siguen haciendo un berrinche, bueno, ahí sí ya se vuelve una realidad inadmisible. ¿Por qué? Porque se supone que ya tiene conocimientos, ya tiene preparación, ya tiene conciencia, ya tiene sabiduría, ya tiene madurez, vaya, ya tiene hasta experiencia. Se supone que ya una persona con esas características o en esas condiciones ya tiene una percepción de la vida mucho más amplia por un lado y mucho más profunda por otro. Entonces es verdaderamente de llamar la atención y casi que hasta de causar risa que una persona madura reaccione de una manera dramatizada. O sea, que una persona sobre reaccione, ¿no? Y cada vez que experimente pues la fragilidad propia o la de otros, o también la injusticia o la incertidumbre de la vida, pues arme unos aspavientos, se desmorone, se venga abajo, grite a los cuatro vientos que por qué la vida es tan dura con ella o con él, y entonces es de verdad para no saber ni qué hacer con esa persona. Bueno, sí sabemos qué hacer con esa persona, hay que esperar a que se le pase el berrinche y hablar firme y serenamente con esa persona y decirle, por favor, no puede ser que te sigas comportando de esa manera tan infantil, ¿no? Que se le suele describir así, porque ya eres una persona que cuenta con recursos para hacer frente a la contingencia de la vida. Cuentas con recursos mentales, cuentas con recursos emocionales, cuentas con recursos profesionales, financieros, físicos, hasta espirituales, si quieres. Entonces, por favor, bájale al drama y ponte a responder, ponte a trabajar, ponte a resolver, ponte a superar pues, lo que tengas que hacer al respecto. Pero no te quedes en la queja, en el lamento, en el despotrique, por decirle de alguna manera, porque eso realmente lo único que provoca es que nos volvamos, entre otras cosas, más impacientes, menos tolerantes, menos, ¿cómo llamarle? Nos regimos cada vez menos por el sentido común y cada vez generamos más enredos mentales. Cuando una persona recurrentemente cae en el drama, cuando una persona, pues cuando algo no sale de acuerdo a lo que esperaba, responde berrinchudamente, como decimos en este país, bueno, pues es que está reflejando una falta de compromiso con el desafío, consigo misma, con los demás, con la vida, en términos de la respuesta que se está esperando que genere y no de la simple reacción que está generando. Que además no arregla nada. Dijéramos, bueno, pues ya se comprobó científicamente que en la medida en que uno incrementa en grados la intensidad del berrinche, las cosas se empiezan a arreglar como por arte de magia o de manera cuántica. Dices, bueno, pues entonces adelante, ¿no? Pues todo el berrinche, todo el enojo, toda la amargura, todo el drama que seas capaz de generar, pues hazlo porque va a terminar resolviendo de una forma misteriosa pero real, va a terminar resolviendo la situación. A ver, no es así.
La verdad es que después del berrinche, cuando las cosas se calman, lo que uno suele identificar es que empeoraron gracias a nuestro drama, no mejoraron gracias a nuestro drama. Y entonces, pues claro, en términos de cómo describía o afirman que Albert Einstein describía a la locura, pues para qué seguimos pretendiendo obtener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. Y entonces cabe que nos hagamos la siguiente pregunta: cada vez que me he permitido caer en el drama, ¿cuántas de esas veces la situación ha mejorado? Y por el contrario, seguramente descubriremos que de ordinario las cosas se empeoran cuando caemos en el drama. Bueno, entonces, si no mejoran las cosas después del drama, después del berrinche, entonces ¿por qué muchas personas siguen cayendo en él? Bueno, me imagino que algunas lo harán como un modo de desahogo, ¿no? Descargan su frustración, su ira, su decepción de esa manera. Algunos otros lo harán porque es una forma de obtener algún tipo de atención, aunque sea de la más chafa, porque pues digo, ¿qué tipo de atención le puedes prestar a una persona que se pone en modo berrinche? Pues no una muy buena que digamos, no una profunda o una atención que refleje una disposición de, oye, cómo te echo la mano, cómo te ayudo. Algunas otras personas pues tal vez lo hagan como una forma de ser, ¿no? Como parte de su personalidad, como queriendo reflejar energía, como queriendo reflejar contundencia, como queriendo reflejar, pues es que vivo la vida intensamente. En fin, como sea, las razones por las que muchas personas caigan en el drama o se dejen llevar por él, pues no justifican los resultados finales que se obtienen por recurrir a esa forma de reaccionar ante las pues no sé, dificultades, ante las contingencias de la vida misma. El caso es que, explorando más de fondo el tema del drama, pues está una fuerte dosis de soberbia por un lado, y por otro lado mencionábamos al inicio de nuestra reflexión una falta de compromiso. Vamos a considerarlas en ese orden. En primer lugar, soberbia. Ya hemos reflexionado en otras ocasiones sobre la soberbia, ya la hemos planteado como esa postura de fondo ante la vida en la cual buscamos a como de lugar que nuestra voluntad se haga realidad de todas formas, en todos momentos, bajo cualquier circunstancia. También se trata de una postura en la cual nos sentimos poseedores de la verdad absoluta y somos los únicos autorizados en el universo para determinar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer. Y entonces la persona soberbia anda por la vida pretendiendo que todo le salga bien, anda por la vida pretendiendo siempre tener la razón, anda por la vida pretendiendo nunca equivocarse, y pues por lo mismo es una persona que de entrada no vive la realidad. Realmente no está ubicada, existencialmente está perdida, está disvariando, porque el hecho es que no es posible que siempre las cosas nos salgan como nos gustaría, no es posible que las personas se comporten como esperamos, tampoco es posible que lo sepamos todo, y tampoco es posible que no nos equivoquemos nunca. La realidad es que cuando vivimos soberbiamente, vivimos fuera de la realidad. Una realidad que pues no es perfecta, una realidad que es incierta, una realidad que puede ser mejorable, también empeorable, una realidad que es una especie de materia prima para la transformación en nuestras vidas, pero que en caso de omitir por una falta de compromiso justamente pues una iniciativa de nuestra parte o cumplir con nuestras responsabilidades para recurrentemente estar mejorando o buscando al menos formas de mejorar la realidad, pues entonces la realidad se torna por sí misma pues algo negativo como experiencia, y entonces peor nos salen las cosas, más nos equivocamos. Las famosas
malas rachas, ¿no? Que luego terminan convirtiéndose no pocas veces en destinos fatídicos. ¿Por qué? ¿Porque la vida es injusta? ¿Porque la vida es ingrata? No, porque no todo el mundo está dispuesto a involucrarse, a implicarse y a pagar el precio que haya que pagar para lograr esa transformación de la realidad, siempre partiendo esa transformación de la realidad de una transformación interior. Y es ahí donde el drama pues viene a generar un estado como de distracción, vamos a llamarlo así, en donde hacemos énfasis en lo difícil que es, en lo complicado que es, en lo injusto que es, en vez de hacer el énfasis en la preparación que nos faltó, en la paciencia que no tuvimos, en la determinación que no generamos, y en donde se encuentra la mayoría de las veces, no digo que todas, pero sí me atrevo a afirmar que la mayoría de las veces es ahí donde se halla el origen de nuestra frustración. Porque a ver, vamos a ver, cuando en el fondo sabes que pusiste todos los medios, que te esmeraste de todas las formas, que pusiste lo mejor de ti, pues cuando no salen las cosas es difícil caer en el drama, porque hay una especie de satisfacción personal interna que siempre se presenta cuando uno da lo mejor de sí, aunque el resultado no se obtenga. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que caen en esos cuadros de drama sin que se den cuenta o sin que lo sepan, inclusive están reflejando una falta de determinación, dedicación, entrega, compromiso, aplicación, como le queramos llamar, y que por lo tanto en esa falta de aplicación, vamos a resumir todo en esta expresión, en ese no aplicarse por completo, no dando lo mejor de sí, pues se genera una gran insatisfacción que, sumada a la frustración del resultado no obtenido, pues entonces ya tenemos el cóctel idóneo para el drama. Es como cuando estás viendo a tu equipo favorito jugar y pierde el partido, pero dio lo mejor de sí, ¿no? Como se dice ordinariamente, pues cuando tu equipo vende cara a la derrota, bueno, pues no sales tan molesto del juego, ¿no? Dices, bueno, pues sí, que mal que no ganó mi equipo, pero jugaron muy bien, fue una cuestión de suerte o algo que no se dio, pero uno no sale enojado con el equipo. Al contrario, hasta muchos partidos que se pierden o se empatan, pues uno sale hasta orgulloso de su equipo porque dio lo mejor de sí y por lo que fuera, pues no se concretó el resultado deseado, pero se generó la entrega esperada. Eso sí. Bueno, cuando en tu vida tú generas esa entrega, que la vida misma espera que generes, aunque no obtengas el resultado, tendrás una experiencia de paz, tendrás una experiencia de satisfacción. Sí, también habrá una experiencia de frustración, claro, no es que la persona que desdramatice su vida se vuelva una persona resignada, no. Pero sí se vuelve una persona serena, se vuelve una persona paciente, se vuelve una persona tolerante y por lo tanto se vuelve una persona que lo va a volver a intentar, ¿no? Lo va a intentar tal vez con mayor preparación, lo va a intentar tal vez con mayor dedicación, lo va a intentar tal vez con mayor tiempo, ¿sí? Lo va a intentar tal vez haciéndolo de forma más despacio o precisa, no sé. Pero justamente no cae en el drama, porque sabe en el interior que dio lo mejor de sí para tratar de lograrlo. En cambio, esas personas que ya se van acostumbrando a no dar lo mejor de sí y que por lo tanto, pues, ¿qué creen? Se van acostumbrando a no obtener lo mejor de la vida ni de los demás, pues claro, van acumulando año tras año una frustración creciente que cada vez les va a dar más ínfulas de dramatismo a su vida, porque claro, de alguna manera, pues esa frustración se va acumulando, la falta de confianza en ti misma también, y por eso terminas cayendo en la trampa del drama. Y a través del drama buscar una especie de autoconsuelo, ¿no? Porque de los demás difícilmente lo recibirás. Digo, a un niño que hace un drama, pues se le puede apapachar, se le puede abrazar, se le puede
no sé, hasta buscar conceder lo que quiere. Pero, y quién sabe, porque cuando se ponen berrinchudos, lo último que quieres es concedérselo, ¿no? Nos pasa con nuestros hijos. Cuando nos piden las cosas con cariño, con afecto, pues muy difícilmente se las negamos. Pero cuando nos las piden berrinchudamente, muy difícilmente se las concedemos. Bueno, amigas, amigos míos, ¿por qué pensamos que habría de ser distinto con la vida respecto a nosotros? Si la vida ve que cada vez que algo no nos sale bien, reaccionamos con berrinche, pues de qué forma va a disponerse a darnos algo bueno, algo mejor, si ni siquiera sabemos reaccionar cuando no obtenemos lo mejor de la vida, porque además en el fondo no dimos lo mejor de nosotros mismos. Bien, entonces estamos reflexionando sobre el drama, de decirle que no al drama en nuestras vidas. Entonces la clave radica en la humildad y en el compromiso. No es un tema de capacidades, sí puede tener que ver con un tema de personalidades, de perfiles, pero sobre todo es un tema de virtudes, de hábitos, de habilidades, de competencias que se pueden ir desarrollando justamente partiendo de una humildad al reconocer que carecemos de ciertas cualidades o que carecemos de ciertas competencias para enfrentar ciertas situaciones y también humildad para entender, aceptar finalmente y definitivamente en nuestras vidas pues que no todo sale como nos gustaría. Pero también por otro lado un gran compromiso y es que también cada vez como sociedad nos vamos volviendo más dependientes de la experiencia del bienestar. Cada vez se afianza más cuando uno esperaría que fuera menos, pero la realidad es que cada vez se afianza más la cultura del bienestar y entonces cuando no obtenemos lo que esperamos de la vida o de alguna persona, pues experimentamos una especie de impotencia, una especie de mini desesperación, si pudiera describirse en esos términos, porque claro, es lo que sucede en un niño cuando se le niega un dulce o un juguete, ¿no? Pues el niño, la niña, sobre reaccionan porque ellos realmente no tienen muchas posibilidades, prácticamente ninguna, de obtener lo que les estamos negando y de ahí se puede entender psicológicamente la sobrereacción, ¿no? Porque hay una experiencia de impotencia que en donde la única carta de la que disponen para jugarla pues es ese drama, es ese berrinche, esperando que por compasión o por hartazgo pues el adulto le termine concediendo el dulce o el juguete que quiere. Pero reitero, como lo señalábamos en la primera parte de esta reflexión, eso se entiende en un niño que no tiene recursos, ni físicos, ni intelectuales, ni espirituales para poder obtener de otras formas pues lo que le ha negado el adulto. Pero los adultos sí tenemos opciones, los adultos sí contamos con recursos, a lo mejor no contamos con cierto tipo de recursos o con cierta dotación de recursos en escenarios específicos y eso implicará que por esa falta de recursos o de competencias no podamos obtener lo que queremos. Ok, pero eso no significa que no podamos desarrollarlos más adelante para que una vez desarrollados, una vez incorporados a nuestra persona, ya podamos volver a pretender obtener ese resultado y volvamos a intentarlo. Pero en esa cultura del bienestar que lejos de volvernos más humildes, nos lleva a distorsionar cada vez más la realidad y nos hace más soberbios, porque si además fuimos consentidos en la casa, pues peor aún, porque estamos acostumbrados a que se nos diga que sí a todo, estamos acostumbrados a que se nos dé todo, y la vida no es así, o sea, la vida no te va a dar algo a cambio de nada. La vida te va a dar algo a cambio de algo, ¿no? Y de algo significativo. No te lo va a dar por algo que no tenga valor. Bueno, pues es la vida, así es la vida. Hay que aceptarla, hay que asumirla y ese es un principio de humildad muy importante y básico para que podamos lograr salirnos del contexto del drama en nuestras vidas. Que además el drama, emocionalmente hablando, nos lleva a presenciar o a percibir el proceso que se requiere para lograr un tipo de resultado que buscamos, pues nos lo hace ver más difícil, más largo, más cansado, más desafiante, más peligroso, más complicado de lo que en realidad es.
¿no? Y ese es otro problema en la persona dramática, que por un lado, bueno, sobrereacciona, ¿no? Y en esa sobrereacción pues se pone en una condición peor que que previa a ella para lograr lo que quería. Y el segundo problema es que va creando percepciones distorsionadas sobre lo que se requiere para poder hacer realidad algo importante en la vida, y entonces pues se desanima, se espanta, se desmorona. ¿Por qué? Porque en esa forma exagerada ya de ver las cosas, pues también obviamente va a exagerar lo que se requiere para poder lograr lo que pretende. Y entonces es por eso que muchas personas también se desaniman, se desalientan antes de siquiera intentarlo. Porque, dicho de otra manera, el drama te va pasando una factura cada vez mayor, que es la factura de la inseguridad, de la falta de confianza en ti misma, en ti mismo. Y por el contrario, cuando a pesar de la frustración nos levantamos y nos ponemos a considerar que nos faltó, que nos falló, y entonces trabajamos para adquirirlo y desarrollarlo nosotros, y lo más pronto posible lo volvemos a intentar, pues sucede exactamente lo contrario, que te vas volviendo una persona cada vez más proactiva, cada vez más segura de ti misma, y por supuesto con cada vez mayores y mejores recursos para la próxima vez que quieras lograr algo, y en donde por lo mismo pues se van incrementando tus posibilidades de lograrlo. Pero tuvimos que aprender de entrada y disponernos a ello. Tuvimos que reducir la experiencia del drama, no exagerar ni la gravedad, ni la importancia, ni la repercusión de lo que del resultado no obtenido y de la implicación de no haberlo obtenido en nuestras vidas. Y entonces humildad para ello, ¿no? También darnos cuenta que y muchas veces cuando nos ponemos a contemplar nuestros tropiezos en la vida, nuestros errores, nuestras fallas, las fallas de otros, pues también vamos ya con la retrospectiva del tiempo, vamos descubriendo pues que tampoco pasó nada. O sea, son muy pocos, realmente poquísimos, los acontecimientos en nuestras vidas que nos marcaron por el resto de ellas. No sé, no me viene un número específico, tal vez sean 4 o 5 acontecimientos en toda una vida que pueden marcarla para siempre, pero la mayoría de los acontecimientos pues no pasó nada. O sea, no pasó nada porque no hicimos ese viaje, no pasó nada porque no adquirimos ese bien material, a la mera hora no pasó nada porque no fuimos a tal lugar o no realizamos tal actividad, o no pasó nada porque no lo recibimos en tal fecha, en fin, es muy interesante descubrir y luego admitir que pues la verdad es que ni siquiera tuvo sentido el drama, ya contemplándolo en retrospectiva, porque tampoco era para tanto. O sea, tampoco es que haya pasado algo muy serio, muy grueso después de eso que no se dio, y pudimos seguir con nuestras vidas sin mayor problema. Insisto, obviamente hay excepciones. Sí hemos tenido eventos en nuestras vidas que fueron muy duros, muy injustos, muy difíciles, y eso sí pudieron inclusive hasta marcar el resto de nuestras vidas. Pero inclusive pues ese tipo de eventos, pues si los manejamos con menos drama, podrán contribuir a convertirnos en mejores personas si los afrontamos con humildad. Y afrontar algo con humildad, ya lo hemos contemplado en otras ocasiones, de entrada implica y exige que no nos peleemos con lo que ya sucedió, ¿no? O sea, ya dejemos de resistirnos frente a eso que ya de todas maneras no podemos cambiar, ¿no? Ya para qué seguirte enojando, para qué seguirte peleando, para qué seguirte resistiendo con algo que de manera contundente e inalterable ya se presentó en tu vida. Pues no tiene sentido. Entonces, más bien, si hay que superarlo, pues se supera. Si hay que integrarlo, pues se integra. Si hay que dar la vuelta, pues se busca la forma de dar la vuelta, pero ya despojándote del drama, porque el drama no te pone en el estado emocional idóneo para la creatividad ni para la responsabilidad.
Y entonces, cuando somos creativos, cuando somos responsables, gracias a que nuestra percepción se va volviendo más objetiva, por esa humildad a la que nos estamos abriendo cada vez más, bueno, pues entonces es cuando sí podemos identificar nuestras opciones, cuando podemos luego caer en la cuenta de que muchas veces el que algo nos haya salido entre comillas mal, pues terminó convirtiéndose en una experiencia muy buena por el tipo de aprendizaje que se pudo haber obtenido, porque se presentó otra oportunidad en lugar de esa en nuestras vidas y terminó siendo mejor, por lo que sea. El caso es que no caigamos en el error emocional del drama que se deriva del error de percepción de medirlo todo en categorías extremas. Por eso, si realmente queremos irnos despojando del drama, bien haremos en comenzar por erradicar de nuestro vocabulario las palabras siempre, nunca, todo y nada. Poder sobreponernos. Entonces, aparte de erradicar el todo, siempre, nunca, nada de nuestro vocabulario, ¿qué más podemos hacer? Bueno, un segundo paso inmediato, importante, es dejar de quejarnos. También la queja, pues en sí misma, pues es estéril, ¿no? Digo, hasta donde yo sé y después de varios años dedicándome a esto, pues nunca he encontrado ningún tipo de beneficio, ni de lejos, de la queja. La queja lo único que hace es enrarecer el ambiente, es envenenar nuestra alma y de pasada, pues va alimentando, perdón, nuestra soberbia, va alimentando nuestra frustración y lo único que va a provocar es que pues el drama siga nutriéndose de nuestras quejas. Entonces, en segundo lugar, dejar de quejarnos, ¿no? En tercer lugar, este es importante, es un ejercicio interesante, yo le llamo reconciliarnos con la vida, ¿no? O sea, tampoco podemos pretender despojarnos definitivamente y permanentemente del drama si seguimos resentidos con alguien o con algo. Y por eso considero importante que nos tomemos el tiempo para sentarnos y escribir todos y cada uno de los acontecimientos por los que todavía nos sentimos dolidos en nuestra vida. O sea, actualmente nos sigue doliendo el que se haya presentado esa situación, perdón, o el que alguien haya procedido de cierta manera, y entonces hago esa relación, hago esa lista de acontecimientos, de personas que por el solo hecho de recordarlas me sigue doliendo, y me propongo pues reconciliarme con ello, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Bueno, para cada una de esas situaciones, para cada una de esas experiencias, me voy a dedicar a identificar un aprendizaje, ¿no? O sea, ¿qué aprendo de esa situación? ¿Qué aprendo de esa experiencia? ¿Qué aprendo de ese rechazo, de ese fracaso, de esa pérdida? Y anotarlo, ¿no? Y ya que tengamos nuestro listado de aprendizajes que se derivan del listado de experiencias dolorosas, pues vamos a hacer un proceso de reconciliación cuando asumimos un compromiso consciente con aplicar ese aprendizaje en nuestras vidas y agradecer la experiencia que hizo posible ese aprendizaje y que una vez aplicado ese aprendizaje en nuestras vidas, pues definitivamente nuestras vidas van a mejorar. Y entonces ya habrá tenido un sentido el que hayamos tenido esas experiencias y ya podemos dejarlas en paz y podernos quedarnos en paz porque ya les extrajimos el jugo del aprendizaje y con el del aprendizaje la experiencia y con el de la experiencia pues un recurso mayor de sabiduría. Y ya para terminar nuestro programa y que bueno, porque me está empezando a dar un ataque de tos, pues agradecerle a Noel Estrada en su mensaje de WhatsApp que nos dice: buen programa, nos hace falta más programas como este. Saludos, gracias Noel, gracias por escucharnos. Y bueno, gracias a la Virichina en la producción y al Chilo en los controles y gracias a ustedes. Yo soy Andrés Mares y este es su tiempo y tu espacio para el cambio.